Ya te he enviado los resultados. Muy bien, vamos, siguiente. Entonces, primero tenemos que empezar. Siguiente, yo. Siguiente, esa, entonces, tenemos que empezar definiendo, ¿no? ¿Qué es una enfermedad molar? Y decimos que es la degeneración hidrológica de las velocidades coreanas, ¿no? Eso es, no, ni te vuelvas, no sus estudios. Entonces, fíjense en esta replicación, ¿no? Entonces, ahí está el espermatozoide, ¿no? Que entra y se produce la fecundación. Entonces, se produce la desactivación de los cromosomas maternos, ¿no? Y una duplicación de los cromosomas paternos, ¿no? Entonces, en total sería en la duplicación celular 46x6. ¿Qué pasa con el Y? ¿No? Entonces, ahí hay una dispermia, una alteración de un espermatozoide, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que hay 69 cromosomas. Hay X, X y Y, ¿no? Entonces, son las tripuetas. Y esta es la alteración general cuando hay un embarazo molar. Siguiente. Entonces, fíjense, ahí está el desarrollo normal del trofobrasto, ¿no? Día 1, día 3, cuando ya es módula, día 4, cuando hay un blastocisto inicial, ¿no? Un blastocisto inicial, día 4, el día 5, el blastocisto ya está avanzado. Después ya hay el inicio de la implantación, ¿no? Con el trofoblasto, ¿no? Bien. En el día 9, ahí está el periodo glandular, ¿no? Ahí sería el espacio. Y luego viene la formación de lo que es el citotrofoblasto, ¿no? Con el sincicio trofoblasto. Ahí está más abajo, con capas y el espacio intervelloso, pues se produce cuando se está produciendo la implantación. Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca un embarazo molar? Generalmente es cuando la paciente es dañosa, tiene mayor de 40 años y es su primer hijo, ¿no? O también cuando es muy jovencita, ¿no? Generalmente cuando tienen 16, 17 años también se produce este embarazo molar. Entonces lo que dice ahí abajo es edad reproductiva extrema, menos de 20 o mayores de 40. Y también generalmente se atribuye cuando no hay una buena alimentación, un estado socioeconómico bajo. Siguiente hecho. La dieta baja en proteínas, lo que estamos hablando. Deficiencia principalmente de ácido fólico, beta-carotecos. Y también factores genéticos, ¿no? En la cual generalmente tiene que ver con la mola previa o también con carcinomas. Siguiente. Fundamental, la clasificación. ¿Cómo se clasifica las lesiones molares? Entonces, hay la mola inatiforme, puede ser completa, puede ser parcial o puede ser la invasora. Es todo lo que es el embarazo molar. Pero cuando hablamos cuando son no molares, es cuando ya está mucho más avanzado, cuando ya son un tumor, y se va a producir lo que es el coriocarcinoma, tumor del sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide. Estos ya son muy raros, pero son subsecuentes a un embarazo molar, ¿no? Emparece con un embarazo molar y luego va un coriocarcinoma, un tumor del sitio placentario o un trofoblástico epiteloide. ¿Sí? Entonces, cuando decimos una mola hidatiforme completa,
o incompleta o parcial, ¿no? Pero fíjense que la completa todo está ocupado por placenta, ¿no? Por tropoblasto, ¿no? Mientras que en la parcial, fíjense a la derecha, hay feto, hay embrión, ¿no? Entonces, por eso es parcial. Se forma el embrión, pero también hay una degeneración entrópica de las vellosidades corrientes. Siguiente. En la mola completa hemos dicho que no hay embrión, ¿no? Entonces, ¿cómo será la histología? Es una degeneración entrópica de las velocidades corrientes. Hay una proliferación muy aumentada del trofoplasto, hay una hipovascularización deficitaria y hay ausencia de tejidos fetales. Por eso se llama completo, porque no hay feto, ¿no? Seguido. Y la mola completa entonces se forma cuando un óvulo vacío es fecundado por un espermatozoide haploide. Implica su material genético. Lo que habíamos hablado al inicio, entonces hay un cariotipo que puede ser 46XX o un 46XY. Generalmente es ese que se presenta más en el XX, en un 90%. ¿Por qué? Porque se ha formado un óvulo que no tenía carga genética, o sea, estaba vacío, ¿no? Y además era un espermatozoide que no era diploide, que era haploide, ¿no? Entonces, por eso solo multiplica su material genético el espermatozoide llegando a 46. El más frecuente es el XX. Entonces, los cromosomas molares son de origen generalmente materno. El mecanismo son haploides, diandrítica y una dispersa diandrítica. Entonces, todo tiene que ver, es una alteración totalmente genética, ¿no? Y la causa es más que todo paterna. ¿Sí? Mola completa. Alteración, son alteraciones en tejido trofoblástico difusa o completa. Es la proliferación excesiva del citotrofoplasto y del sincicio trofoplasto. Hemos dicho que hay una proliferación, ¿no? Hay una hiperplasia del trofoplasto. Y se producen unas vellosidades correales en forma de cisternas completas, ¿no? Sí. No tiene tejido embrionario fetal, el homorfismo nuclear aumentado, vasos sanguíneos en las velocidades están ausentes o colapsados, lo que sugiere ausencia de feto o circulación fetal. Sí. Entonces, vamos a la clínica. ¿Cómo se manifiestan estas pacientes? ¿No? Una mola completa o incompleta. Generalmente la clínica va a ser casi la misma, ¿no? Pues estas pacientes, fíjense, ¿cuál es el síntoma principal que van a presentar estas pacientes? ¿Qué les van a decir? Doctor, tengo muchas náuseas, muchos vómitos, ¿no? Y ustedes inclusive van a pensar, ¿no será una hiperemesis cardíaca? Bueno, puede ser un diagnóstico diferencial. Si está vomitando todo el tiempo, es una hiperemesis. Pero cuando hacemos el tacto bimanual, lo que les enseñamos en las prácticas, el tacto bimanual, ¿no ven? Entonces el útero está más grande, mucho más grande, ¿no? Y eso nos hace pensar que puede ser un embarazo molar o también tal vez un embarazo general, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que pedir la ecografía para que nos oriente más. Entonces hay mucha hemorragia, también puede haber hemorragia vaginal, un 84% de los pacientes. Hay una separación de tejido molar de la vesícula, está separada, obviamente. Y hay una retención de sangre que generalmente es muy abundante, ¿no? Hay hartos coágulos y además hay ese vesículo. La imagen clara de la ecografía son, fíjense, que vamos a hablar, pero esas son las vesículas, ¿no? De la mujer. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Y vamos al examen ginecológico, ¿y cómo está el útero? Entonces está aumentado, muy grande, aumento exagerado de la columna uterina con respecto a la gestación. Si es un útero, si está la paciente embarazada de 8 semanas, ¿cuánto debería medir el útero? 8 centímetros. Pero en este caso, 12, 14 centímetros. Por eso piensas que es un gemelar o es un embarazo. ¿Por qué? Por un crecimiento excesivo del útero. También puede estar asociado a preeclampsia, 20% de los pacientes con una completa. No se relaciona mucho con la preeclampsia.
Y una característica fundamental de esto, aparte que hemos dicho que el útero está grande, es que la beta-HCG está muy, muy alta. Entonces nosotros pedimos en laboratorio la fracción beta de la hormona gonadotropina clorhélica y está muy alta. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que nos va a hacer confundir con una hiperemesis intraventricular, ¿no? Pero estas pacientes, como está su beta-HCG muy alta, entonces tienen síntomas neurovegetativos muy aumentados. Por lo tanto, hay muchas náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, esto se va a relacionar con un 25%, principalmente con una mora de la. Y ahí tenemos que dar las medidas antinéticas. Todo se relaciona con un tamaño uterino excesivo y con altas concentraciones de la fracción beta de la HCG. Ahora también se presenta en los quistes tecalotínicos, en la cual se va a relacionar con embarazos molares en un 50% con una mora. En estos casos de quistes tecalotínicos, pues también la beta-HCG está elevada por hiperestimulación ovárica. Y una vez que hacemos la evacuación, la limpieza del útero, sacamos todas esas vesículas, lo desaparecen en 2 a 4 meses. Y el dolor pélvico es muy fuerte en estos casos, en la cual se puede deber también a la torsión de estos quistes tecalotínicos. Pues vean que se relacionan mucho, un 50% con el embarazo molar, principalmente con la forma pélvica. Sí. La mola parcial. Entonces, aquí, histológicamente, hay un edema biorrecitario focal, hay una moderada proliferación del tortular, no es tanto porque recordamos que aquí hay tejido fetal, ¿no? Las velocidades con vasos son sanguíneas, ¿no? En el otro no había, en este caso sí hay tejidos embriofetales, pero mal formados, ¿sí? Anatomía patológica de la mola parcial. Entonces, las velocidades correales coriónicas de tamaño variable, con tumefacción, hidatiforme focal, hay cavitación e hiperplasia tortuosa. Hay la formación de festones vellosos, inclusiones traumoplásticas prominentes en el estroma, tejido embrionario, orbitales identificado. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de este tipo, cuando hay embrión, cuando hay feto, estamos hablando de un cariotipo triplo, ¿no? Queremos hablar al inicio, aquí hay 69 cromosomas. Y el juego extra de cromosomas se deriva del par de cromosomas. Hemos dicho que es el origen. ¿Sí? La mola parcial, igual, los síntomas de un aborto incompleto. Entonces, la paciente presenta bastante hemorragia, lo cual nos puede hacer pensar que ella ha tenido un aborto incompleto, ¿no? Entonces, el diagnóstico es con el estudio histopatológico, ¿no? En el cual nos puede decir que hay un tejido embriofetal. La hemorragia vaginal es muy frecuente, tamaño uterino desproporcionado, ¿no? Entonces es más grande, se puede relacionar posteriormente con preeclampsia y también se va a relacionar con los quistes tecalotínicos, con la hiperemesis gravídica, hipertiroidismo, y esta asociación es muy baja con el hipertiroidismo, ¿no? Pero más frecuente es con la hiperemesis gravídica y con los quistes tecalotínicos. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer a estas pacientes una evaluación, ¿no? Tenemos que sacar lo que estamos aprendiendo en nuestras clases prácticas cuando hacemos una demo. Cuando tenemos un paciente con restos, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Y aquí también tenemos que hacer el amén. Tenemos que hacer una evaluación. Entonces, en estos casos puede haber una invasión uterina local de esta degeneración hidrópica de las velocidades corrientes, ¿no? En un 15% de pacientes. Y generalmente es muy bajo, pero antes que haya procedimientos que puede haber una metástasis hasta un 4%. ¿Cuándo decimos alto riesgo? Cuando la beta-HCG está aumentada en más de 6.000 unidades por ejemplo.
Cuando el útero es muy, muy grande, cuando nos parece que tiene un embarazo gemelar o más, o múltiple, entonces también es de alto riesgo. Cuando hay quistes decarotínicos mayor de 6 centímetros, también es otro factor de riesgo, ¿no? De alto riesgo, y mayor de 40 años. ¿Sí? Entonces, esto dentro de su evolución también puede ir un tumor persistente, generalmente en un 4% con la parcial. Y la quimioterapia es curativa. Los pacientes con enfermedades persistentes no manifiestan características clínicas distintivas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hemos dicho, la clínica fundamental. ¿Qué nos va a presentar? Náuseas y vómitos de manera excesiva, ¿no? Los síntomas. En el examen hemos dicho útero aumentado de tamaño. Y en la ecografía es la imagen en panal de abejas, ¿no? O en racimo de uvas también se dice. Fíjense el útero ahí, todo el útero está ocupado por esas vesículas, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el ameo, es increíble cómo nos sale como racimo de uvas. Ahorita eso es el útero, ¿no? Y todo está ocupado por racimo de uvas, o la imagen que decimos en panal de abejas, ¿ya? Y el útero lógicamente está más grande, ¿no? Para un colectivo positivo del 94%. Entonces, sí es un embarazo completo, fíjense ahí, la vesícula, no hay nada de defecto. ¿Sí? La mola incompleta, entonces hay espacios quísticos con cáncer en tejido placentario, aumento del diámetro transversal del saco gestacional. Cuando se encuentran ambos criterios, el valor predictivo positivo está en el 90%. ¿No? Entonces, aquí estamos viendo, esto podemos ver en todo un útero, ¿no? Y aquí están las imágenes, el racimo de humo, y aquí podemos ver un tejido, ¿no? El tejido embrionario fetal. Tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es las pacientes, a veces nos vienen sangrando profusamente, entonces lo primero que tenemos es estabilizarlas, ¿no? Ponerle su vía, ¿no? Tal vez ya retirar sangre, ¿no? Entonces siempre, chicos, antes, esto es normal, antes de realizar la evacuación, antes de realizar el ameo, nosotros debemos tener la cuantificación de la beta-HCG cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Tenemos que tener en números sus resultados para hacerle posteriores controles, porque si a veces si no baja y no baja, entonces vamos a empezar en un código recíproco, ¿no? Lógicamente tenemos que tener su hemograma completo, su grupo sanguíneo, su coagulograma, el tiempo de coagulación, pruebas de función renal, hepática y una radiografía de tórax, ¿ya? Para ver si no hay metástasis, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos todos estos resultados, todos estos estudios, recién hacemos un legrado o ameo, dependiendo del tamaño del útero. ¿Hasta qué tamaño del útero se hace ameo? Hasta los 12 centímetros, luego 12 semanas. Si es más grande, hacemos GLUT, que es legrado uterino. Y ahí está, pues, sí. Entonces ahí está el legrado uterino, escogiendo por excelencia, administración de oxitocina antes del acto. También tenemos que utilizar anestesia, ¿no? Entonces, generalmente, como es tan grande este útero, nosotros ya podemos utilizar oxitocina en la vía. O sea, si le ponemos una solución fisiológica, digamos 1000, le podemos poner unas 20 unidades de oxitocina para que mientras hacemos la evacuación nos ayude a contraer el útero. Porque a veces sangran mucho las pacientes, mucho. Hacemos una dilatación cervical. O también podemos hacer por aspiración, lo que es el amén. Vamos a lograr que haya disminución del tamaño uterino, control de la hemorragia. Inclusive hasta se puede, cuando el útero es muy grande, inclusive hasta con la mano. Pero no es recomendado por producir infecciones, ¿no? Pero a veces el legrado, tú haces el legrado y no salen mucho las vesículas. Entonces tienes que hacerlo rápido, ¿no? Entonces hacemos
el ameo con la cánula más gruesa, ¿no? Con el número, ¿cuál es el número más gruesa? La dosis, ¿no? Y hacemos la aspiración. Y también podemos hacer legal. Siguiente. Entonces, a veces hay pacientes que no paran de sangrar, ¿no? Entonces, antes que fallezca la paciente, pues, ¿qué tienen que hacer? Histerectomía. Esta imagen es una resección de todo lo que es el útero. Generalmente esto se presenta en un verso de 40 años. Cuando ya la mujer ya tiene, además ya tiene 4 o 5 hijos, entonces ¿para qué hay que decir todo? Entonces ahí sacamos. Pero vamos a preservar los anexos, es decir, para que los ovarios los tenemos que dejar. Y además va a reducir el riesgo de una secuela postmolar que sea maligno, o sea, un polvo carcinoma. Un riesgo adicional de un 3 a 5%. Siguiente. Fundamental la anticoncepción después de realizar el ameno. Hay que decir una vigilancia. No, mejor no colocar la red de cobre, porque esta red de cobre, como es un útero muy friable, se puede incrustar, va a perforar el proceso. Entonces, se recomiendan anticonceptivos hormonales, orales o inyectables, no los anticonceptivos. Los anticonceptivos hormonales no aumentan el riesgo de tener algo intermuscular, no tienen nada que ver con un aumento del riesgo, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a lo que ya es algo más avanzado, que es la mola invasiva, que es la invasión ya del miomedio o de sus vasos por células del citoplazma o sus citoplazma. Entonces, esto ya es una mola invasiva, un colocarcinoma, porque va a haber una persistencia de las vellosidades clasificadas. Constituye el 15% de los tumores citoplásticos. Raramente produce metástasis, pero esta sí se va a producir, se va a perforar el útero, va a haber hemorragia y infección. En estos casos, fíjense que es mejor realizar mucho más antes la histerectomía. ¿Sí? Está el colocarcinoma, esto ya es maligno. Hay una hiperproliferación del tromblasto con ausencia del patrón del recetario y va a haber una necrosis de hemorragia, o sea, se va a perforar el útero. ¿Sí? Es una neoplasia epitelial pura, una proliferación típica del citoplasma y del citoplasma, ausencia de velocidades boreales, metástasis sistémica temprana, fíjense que avanza rápido, ¿no? La quimioterapia es claramente indicada cuando es diagnosticada histológicamente. Entonces nosotros lo que sacamos del ameo tenemos que mandar a un estudio histopatológico para que nos den un diagnóstico. Está la metástasis generalmente en un mayor porcentaje, muy raro es de utilizar aquí diagnóstico referencial. Entonces, el diagnóstico referencial, ¿con qué vamos a hacer? Dependerá si se ha producido metástasis o en qué órgano. Entonces, generalmente ya nos puede convenir con la función biliar, con el carcinoma ovárico, cáncer de vejiga, en este caso del cáncer de ovario, y lo que también tenemos que diferenciar con el diagnóstico de embarazo, lógicamente por elevación de la beta HCG. Entonces, fíjense, lo que tenemos que hacer es seguimiento. Por eso les decía que la beta HCG tenemos que tener antes de realizar la evacuación. Y ahí tenemos, fíjense, hacer el seguimiento. Semanas post-evacuación, ¿verdad? Entonces, a las 5 semanas, o sea, al mes, digamos, después de haber hecho la limpieza, fíjense cuánto tiene que estar. Más o menos tiene que estar en unas 100.000 unidades la fracción beta de la proteína política. A las 10 semanas, ¿cuánto tiene que estar? Ya de 100. ¿No? A las 15 semanas ya no tiene que haber la fracción beta de la. Pero ¿qué pasa si sigue elevado? Entonces algo no está pasando. Comparo con mi estudio histopatológico, porque me puede estar llevando una mola invasora, un colocarcinoma. ¿Sí? ¿Han entendido? Entonces, para eso es fundamental hacer el seguimiento de la fracción beta.
Luego vamos a con otro, tiene problema. ¿Listo? Gracias, chicos. ¿Dudas, preguntas? Chicos, yo